Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cuenteando. Hoy vamos a leer el libro de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Lo sé, ya sé que se van a quejar porque los dejé 2 días sin lectura, pero no me voy a excusar, realmente, no me voy a excusar. Me falta organizar más el tema de los tiempos, por lo menos ya este año el tiempo lo tengo un poco más reducido, pero no los voy a dejar sin lectura, claramente no. Mi manera de reivindicarme es obviamente retomar la lectura. Sé que no los avisé, realmente me disculpo por no haberles avisado, ni siquiera por la pestaña de comunidad, pero hay cosas que se salieron de mis manos y no pude controlar, ¿sí? Así que discúlpenme, pero aquí estoy. Sí, no me he olvidado de ustedes, claro que no. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 16, así que como siempre les digo, tráiganse en un vasito de agua, té, aromática, tinto, lo que ustedes deseen tomar para que la lectura sea un poco más agradable. Ok, capítulo 16. Como no se puso ninguna objeción al compromiso que habían contraído las jóvenes con su tía, y como se desestimaron todos los escrúpulos del señor Collins de abandonar al señor y a la señora Bennet una noche durante su visita, el carruaje los llevó a él y a sus 5 primas a Meryton a la hora convenida, y las niñas tuvieron el placer de saber, cuando entraron en el salón, que el señor Wickham había aceptado la invitación de su tío y que estaba en ese momento en la casa. Cuando se comunicó esta información y todos tomaron asiento, el señor Collins tuvo la oportunidad de mirar a su alrededor y admirar lo que veía, y quedó tan asombrado ante el tamaño y el mobiliario de la casa que declaró que casi podría haberse imaginado que estaba en el pequeño saloncito de desayunos estivales de Rosings. Una comparación que al principio no suscitó mucho entusiasmo, pero cuando la señora Phillips supo por él que era Rosings y quién era su propietaria, cuando hubo escuchado la descripción de solo 2 salones de Lady Catherine y supo que solo la chimenea había costado 800 libras, entendió entonces la importancia del cumplido, y apenas se habría enojado si lo hubiera comparado con la alcoba del ama de llaves de Rosings. Hasta que los caballeros se acercaron, el señor Collins se entregó con vehemencia a una profusa descripción de toda la grandiosidad de Lady Catherine y su mansión, con ocasionales digresiones para alabar su propia y humilde morada, y las mejoras que se estaban llevando a cabo, y descubrió en la señora Phillips a una oyente muy atenta, cuya buena opinión del señor Collins aumentaba con lo que éste le decía, y que estaba decidida a contárselo a todos sus vecinos en cuanto pudiera. A las niñas, que no tenían ninguna intención de escuchar a su primo y que no tenían ninguna intención de escuchar a su primo y que no tenían nada que hacer salvo lamentar que no hubiera un piano a mano y examinar unas vulgares imitaciones de porcelana en la repisa de la chimenea, el tiempo de espera les resultó muy largo. Pero al final concluyó. Los caballeros se acercaron y cuando entró en la estancia el señor Wickham, a Elizabeth le pareció que en ningún momento lo había mirado o había pensado en él con una admiración que resultara de modo alguno exagerada. Los oficiales de la guarnición de Shire formaban en general un grupo de jóvenes muy respetable y elegante, y daba la casualidad de que los mejores estaban precisamente allí, pero el señor Wickham estaba tan por encima de todos ellos en porte, semblante, gestos y andares, como los oficiales eran superiores al tío Phillips, que entró tras ellos en la sala, con su cara rechonchada y abotargada, apestando a vino de Oporto. El señor Wickham era la afortunada hacia quien casi todas las miradas femeninas se volvían, y Elizabeth fue la afortunada junto a la que el caballero se sentó al final, y los agradables modales con los que inició la conversación, aunque solo tratara de lo lluviosa que estaba la noche y de la posibilidad de que pasara una temporada lloviendo, le hizo pensar a Elizabeth que el tema más vulgar, más anodino y más aburrido puede convertirse en un asunto interesante si el conversador tiene ciertas habilidades.
Con unos rivales como el señor Wickham y los oficiales reclamando la atención de las bellas, el señor Collins parecía que no tardaría en hundirse en la insignificancia. Para las jóvenes damas, desde luego, no era nada, pero de vez en cuando aún contó con la amable atención de la señora Phillips, y gracias a la diligencia de la señora se le suministró café y magdalenas en abundancia. Cuando se dispusieron las mesas de cartas, tuvo ocasión de devolverle la movilidad sentándose a jugar con ella una partida de whist. Casi no conozco el juego, de momento, dijo, pero me agradará mucho aprender, pues dada mi posición en la vida. La señora Phillips le agradeció mucho el cumplido, pero no quiso esperar a oír sus razones. El señor Wickham no jugaba al whist y fue recibido con gran alegría en otra mesa, entre Elizabeth y Lidia. Al principio se corrió el peligro de que Lidia lo acaparara para ella sola por completo, pues era una habladora impenitente, pero como por otra parte era muy aficionada al juego de la lotería, no tardó en enfrascarse absolutamente en el juego, demasiado preocupada en las apuestas, y en dar gritos tras las bazas ganadoras como para prestarle atención a nadie en particular. Aprovechando que todos estaban ocupadísimos en el juego, el señor Wickham tuvo la oportunidad de poder hablar a placer con Elizabeth, y ella estuvo encantada de escucharlo, aunque no albergaba la menor esperanza de poder oír lo que más deseaba saber, la historia de su relación con el señor Darcy. No se atrevió ni siquiera a mencionar a aquel caballero. Sin embargo, su curiosidad resultó inesperadamente satisfecha. El señor Wickham comenzó a hablar del asunto por su cuenta, preguntó a qué distancia estaba Netherfield de Meryton, y, después de conocer la respuesta, preguntó con un aire un tanto dubitativo cuánto tiempo llevaba el señor Darcy por allí. Alrededor de un mes, dijo Elizabeth. Y luego, en absoluto dispuesta a dejar escapar el tema, añadió: es un hombre con unas enormes propiedades en Derbyshire. Creo haber entendido. Sí, contestó Wickham. Sus propiedades son importantes, 10.000 limpias al año. ¿No podría usted haber dado con una persona más apropiada que yo para proporcionarle a usted información cierta sobre este asunto? Porque yo he tenido mucha relación con esa familia, y de un modo muy especial desde mi infancia. Elizabeth no pudo sino dejar traslucir un gesto de sorpresa. No me extraña que se sorprenda usted, señorita Bennet, ante semejante afirmación, después de ver cómo usted probablemente observaría los gélidos modales que nos dispensamos cuando nos encontramos ayer. ¿Conoce usted mucho al señor Darcy? Más de lo que desearía, exclamó Elizabeth abiertamente. He pasado 4 días en la misma casa con él y pienso que es muy desagradable. No tengo derecho a dar mi opinión, dijo Wickham, respecto a si es agradable o no. No soy el más indicado para proclamarla. Lo conozco desde hace mucho tiempo y demasiado bien como para ser un juez justo. A mí me resulta imposible ser imparcial, pero creo que la opinión que tiene usted de él asombraría a todo el mundo, y quizá no debería expresarla con tanta firmeza en ningún otro lugar. Aquí está usted en familia. Le doy mi palabra de que no digo aquí más de lo que podría decir en cualquier casa de la vecindad, excepto en Netherfield. No he despertado muchas simpatías en Hertfordshire. Todo el mundo está harto de su orgullo. No encontrará usted a nadie que hable favorablemente de él. No puedo fingir que lamento, dijo Wickham, después de una leve pausa, que él o cualquier otro hombre sea juzgado a partir de sus actos. Pero con él no creo que eso ocurra muchas veces. Todo el mundo parece ciego por su fortuna y su importancia, o atemorizado por sus modales altivos e imponentes, y lo ven solo tal y como él quiere que se le vea. Yo diría que, aunque solo lo conozco muy ligeramente, es un hombre muy mal educado. Wickham solo asintió levemente con la cabeza. Me pregunto, dijo, en cuanto tuvo la oportunidad de volver a hablar, si tiene intención de quedarse por aquí mucho tiempo. No lo sé en absoluto, pero no oí nada de que se fuera a marchar cuando estuve en Netherfield. Confío en que sus planes en la guarnición de Shire no se verán afectados por el hecho de que él se encuentre en la vecindad. Oh, no soy yo quien se dejará espantar por el señor Darcy. Si no quiere verme, será él quien tenga que irse. No tenemos una buena relación y siempre me incomoda verlo, pero no tengo ninguna razón para evitarlo, salvo las que puedo proclamar delante de todo el mundo.
El sentimiento de haber sido tratado muy injustamente y el más doloroso pasar por la manera de ser que tiene. Su padre, señorita Bennet, el difunto señor Darcy, fue uno de los hombres más buenos que ha pisado este mundo y el único y verdadero amigo que he tenido. Y nunca puedo estar frente al señor Darcy sin que acuda a mi corazón dolorosamente mil tiernos recuerdos de su padre. Su comportamiento conmigo ha sido una vergüenza, pero de verdad creo que podría perdonarle eso y todo lo demás, salvo que despreciara el mandato de su padre y deshonrara su memoria. A Elizabeth le pareció que el interés del asunto aumentaba notablemente y puso todos sus sentidos en atenderle, pero lo delicado del tema impidió que pudiera hacer más preguntas. El señor Wickham empezó a hablar asuntos más generales. Merrington, los vecinos, la noble sociedad, y parecía enormemente complacido con todo lo que había visto hasta el momento, y habló sobre todo de las personas con una gentileza discreta pero muy sincera. Fue la perspectiva de convivir con personas educadas y la buena sociedad, añadió, lo que me indujo principalmente a la entrada en la guarnición de Shire. Yo ya sabía que era un cuerpo muy respetable y agradable, y mi amigo Denny me acabó de convencer con las noticias que traía de su actual emplazamiento y las fabulosas atenciones y las excelentes amistades que Merrington le había proporcionado. El trato con la buena sociedad, lo reconozco, me es muy necesario. He sido un hombre muy desgraciado y mi alma no soporta la soledad. De verdad necesito tener una ocupación y relacionarme con la gente. La vida militar no era lo que tenía previsto, pero las circunstancias actuales la convierten en una opción muy válida. La Iglesia debería haber sido mi destino. Me educaron para la Iglesia y a estas alturas ya debería estar en posesión de un beneficio eclesiástico. Si así lo hubiera querido el caballero del que hemos estado hablando hace un momento. ¿De verdad? Sí. El difunto señor Darcy dispuso que se me concediese la posesión del mejor beneficio eclesiástico de sus dominios. Era mi padrino y estaba muy unido a mí. Nunca ponderaré lo suficiente su bondad. Su intención era asegurar mi futuro en lo posible y creyó que efectivamente lo había hecho. Pero cuando el beneficio eclesiástico quedó libre, se lo dieron a otra persona. —¡Cielo santo! —exclamó Elizabeth—. Pero ¿cómo pudo suceder eso? ¿Cómo se pudo contrariar la voluntad del difunto señor Darcy? ¿Por qué no buscó un resarcimiento legal? Había una cierta informalidad en los términos del legado como para que tuviera confianza en una resolución legal que me favoreciera. Un hombre de honor no podría dudar de la intención del legatorio, pero el señor Darcy prefirió dudar o fingir que aquello no era más que una recomendación condicional y afirmar que yo había perdido cualquier derecho al legado por mis extravagancias o mis imprudencias. En resumen, por todo y por nada. Lo cierto es que el beneficio eclesiástico quedó vacante hace 2 años, exactamente cuando yo cumplí la edad para entrar en posesión del mismo, y se lo dieron a otro hombre. Y no es menos cierto que no puedo acusarme de no haber hecho alguna cosa para merecer que no me lo dieran. Tengo un carácter vivo, apasionado, y puede que a veces haya dado mi opinión de él y a él, quizá demasiado abiertamente, pero aparte de eso no creo recordar que haya hecho nada peor. Pero el hecho es que somos hombres muy distintos y que me odia. Es absolutamente indignante. Merece que se le repruebe la conducta públicamente. Tarde o temprano alguien lo hará, pero no seré yo. Mientras tenga a su padre en la memoria, nunca me enfrentaré a él ni lo pondré en evidencia. Elizabeth alabó semejantes sentimientos y mientras los expresaba lo encontró más atractivo que nunca. Pero, dijo tras unos instantes, ¿qué razones puede tener el señor Darcy? ¿Qué puede haberlo inducido a comportarse de ese modo tan cruel? Una aversión absoluta y total hacia mí. Una aversión que no puedo atribuir sino a los celos, en alguna medida. Si el difunto señor Darcy me hubiera apreciado menos, su hijo podría haber tolerado mejor mi existencia. Pero el singular cariño que me tenía su padre lo enfurecía y lo predisponía contra mí desde muy pequeño. No tenía carácter para asumir aquella especie de competición en que nos encontrábamos, aquella especie de preferencia que con frecuencia se decantaba hacia mí. Nunca me hubiera imaginado que el señor Darcy fuera tan malo, aunque desde luego nunca me ha agradado. No hubiera pensado que pudiera ser tan injusto. Suponía que simplemente despreciaba a las personas que tenía alrededor en general,
pero no sospechaba que pudiera rebajarse a semejantes venganzas maliciosas, a semejantes injusticias, a una crueldad como esta. Tras unos minutos de reflexión, en todo caso, añadió: ahora recuerdo un día en Netherfield que se vanaglorió del carácter impecable de su rencor, de tener un carácter incapaz de perdonar. Debe ser una persona terrible. Preferiría no hablar de ese tema, contestó Wickham. Sería difícil que fuera justo con él. Elizabeth se sumió de nuevo en sus pensamientos y después de unos instantes exclamó: tratar de semejante manera al ahijado, al amigo, al favorito de su padre. También podría haber añadido: a un joven tan agradable como usted, cuya sola presencia confirma que es un encanto. Pero se contentó con decir: tratar así a una persona además que probablemente haya sido compañero de juegos en la infancia y que han vivido juntos como creo que ha dicho usted, y tan unidos. Nacimos en la misma parroquia y pasamos la mayor parte de nuestra juventud juntos, en los mismos campos, compañeros en la misma casa, compartimos los mismos entretenimientos y recibimos el mismo cariño paterno. Mi padre empezó a trabajar en la misma profesión en la que su tío. El señor Phillips goza de tanto prestigio, pero lo dejó todo para ponerse al servicio del difunto señor Darcy. Y dedicó toda su vida al cuidado de la propiedad de Pemberley. El señor Darcy lo aprecia muchísimo y era su amigo más íntimo y su confidente. El señor Darcy con frecuencia reconocía estar en deuda con mi padre por su buen hacer como administrador, y cuando, poco antes de la muerte de mi padre, el señor Darcy le prometió voluntariamente ocuparse de mi futuro, yo sentí que ello se debía tanto a la gratitud que sentía por él como por el afecto que me tenía a mí. ¡Qué extraño!, exclamó Elizabeth. ¡Qué abominable! Me admira que precisamente el orgullo de ese señor Darcy no le obligara a ser justo con usted. A falta de un motivo mejor, el orgullo no debería haberle permitido ser tan infame, pues eso debe llamarse infamia. De verdad es asombroso, contestó Wickham, que la mayoría de sus actos hayan estado guiados por el orgullo, y que el orgullo haya sido casi siempre su mejor aliado. El orgullo lo ha acercado a la virtud más que cualquier otro sentimiento, pero ninguno de los dos somos lógicos, y en su comportamiento conmigo hay impulsos más fuertes incluso que el orgullo. ¿Es que puede un orgullo tan abominable como el suyo haber hecho de él una buena persona? Sí, el orgullo le ha impedido con frecuencia ser prodigio y generoso, a repartir su dinero sin miramientos, a ofrecer hospitalidad, a ayudar a sus arrendatarios y a socorrer a los pobres. El orgullo familiar y el orgullo filial, porque está muy orgulloso de lo que fue su padre. Lo obligan a actuar así, a aparentar que no desmerece de su familia, que no degenera, que el aprecio de las gentes o no perder la influencia de la casa de Pemberley son motivos muy poderosos. También tiene un orgullo fraternal, que junto a cierto afecto fraternal lo convierte en un cariñoso y vigilante guardián de su hermana. Y todo el mundo le podría decir a usted que se le considera el más atento y el mejor de los hermanos. ¿Qué clase de muchacha es la señorita Darcy? Wickham negó con la cabeza. Ojalá pudiera decir que es encantadora. Me duele hablar mal de un Darcy, pero se parece demasiado a su hermano. Es muy orgullosa. Cuando era niña, era muy cariñosa y dulce. Me quería muchísimo y he dedicado horas y horas a entretenerla. Pero ahora ya no significa nada para mí. Es una joven bonita, de unos 15 o 16 años, y tengo entendido que muy educada. Desde la muerte de su padre ha vivido en Londres, donde reside con una dama que supervisa su educación. Después de muchos silencios y abundantes tentativas para hablar de otros asuntos, Elizabeth no pudo evitar volver a hablar de lo anterior una vez más y dijo: me sorprende muchísimo la amistad que tiene con el señor Bingley. ¿Cómo puede el señor Bingley, que parece tan buena persona y que es, realmente lo creo, tan amable, ser amigo de un hombre tan semejante? ¿Cómo pueden llevarse tan bien? ¿Conoce usted al señor Bingley? No, en absoluto. Es un hombre muy dulce, amable y encantador. Seguro que no sabe cómo es el señor Darcy. Probablemente no, pero el señor Darcy sabe cómo resultar agradable cuando quiere. No le faltan cualidades. Puede ser un compañero encantador si piensa que vale la pena.
Entre los que son de su misma clase es un hombre muy distinto del que aparece con los que no son menos afortunados. Su orgullo nunca lo abandona, pero con los ricos es más abierto, justo, sincero, racional, noble y a veces incluso agradable, debido en parte de su fortuna y su aspecto. El grupo que jugaba whist acabó al poco de la partida. Los jugadores se reunieron en torno a la otra mesa y el señor Collins se las arregló para colocarse entre su prima Elizabeth y la señora Phillips. Esta última le hizo las preguntas habituales sobre su fortuna en el juego. No había tenido mucha suerte, había perdido todas las manos, pero cuando la señora Phillips comenzó a expresar su preocupación al respecto, él le aseguró con la más vehemente seriedad que aquello no tenía la menor importancia, que consideraba el dinero como una paparrucha, y le rogó que no se inquietara lo más mínimo. Sé muy bien, señora, dijo, que cuando las personas se sientan en una mesa de naipes deben asumir que corren el riesgo de que conlleva estas cosas, y por fortuna no estoy en circunstancias en las que 5 chelines me causan un gran quebranto. Indudablemente habrá muchísimas personas que no dirían lo mismo, pero gracias a Lady Catherine de Bourgh ya estoy muy lejos de la necesidad de preocuparme por esas pequeñas minucias. Aquello llamó la atención del señor Wickham, y después de observar al señor Collins durante unos instantes, le preguntó a Elizabeth en voz baja si su familiar tenía una relación muy estrecha con la familia de Bourgh. Lady Catherine de Bourgh contestó, le otorga un beneficio eclesiástico hace poco. Prácticamente no sé cómo consiguió el señor Collins estar en contacto con la señora, pero desde luego no la conoce desde hace mucho. Desde luego, ya sabrá usted que Lady Catherine de Bourgh y Lady Annie Darcy eran hermanas. Así que Lady Catherine es tía del señor Darcy. Pues no lo sabía. No sabía nada en absoluto de las relaciones familiares de Lady Catherine. No había sabido de su existencia hasta anteayer. Su hija, la señorita de Bourgh, heredará una enorme fortuna, y se dice que ella y su primo unirán sus propiedades. Aquella información hizo sonreír a Elizabeth al tiempo que pensaba en la pobre señorita Bingley. Desde luego, sus atenciones eran vanas, y vanas e inútiles los arrumacos de su hermana y las alamerías, si ya estaba destinado a ser el marido de otra. El señor Collins, dijo, habla maravillas de Lady Catherine y de su hija, pero por algunos detalles que ha contado de su señoría sospecho que la gratitud le tiene un tanto confundido, y que a pesar de ser su benefactora es una mujer arrogante y vanidosa. Creo que lo es, y mucho, contestó Wickham. Hace muchos años que no la veo, pero recuerdo muy bien que nunca me agradó y que sus modales eran autoritarios e insolentes. Tenía fama de ser extraordinariamente juiciosa e inteligente, pero yo más bien creo que la fama de sus dotes se debe en parte a su rango y a su fortuna, y en parte a su carácter imperioso, y el resto al orgullo de su sobrino, que ha decidido que todo el mundo que esté relacionado con él tenga un intelecto de primera clase. Elizabeth admitió que había ofrecido una explicación muy razonable, y continuaron hablando animadamente hasta que la cena puso fin a la partida de cartas y permitió al resto de las damas gozar de su parte correspondiente de Wickham. Fue imposible mantener ninguna conversación durante la seña de la señora Phillips, pero los modales de Wickham agradaron a todo el mundo. Cualquier cosa que decía le decía bien, y cualquier cosa que hacía la hacía maravillosamente. De regreso a casa, Elizabeth no pudo pensar en otra cosa que no fuera el señor Wickham y en lo que le había contado, pero no tuvo siquiera ocasión de mencionar su nombre mientras volvían, porque ni Lydia ni el señor Collins estuvieron callados ni un segundo. Lydia hablaba incesantemente de la partida de cartas, de los peces que había perdido y de los peces que había ganado, y el señor Collins no se callaba nunca, describiendo la hospitalidad del señor y la señora Phillips, asegurando que no le importaba lo más mínimo las pérdidas que había tenido en el whist, enumerando los platos de la cena y proclamando sus repetidos temores de estar aplastando a sus primas en el carruaje. Tenía mucho más que decir de lo que le permitió el rato que duró el trayecto hasta Loughborough House. Bueno, eso fue la lectura del día de hoy, del capítulo 16. Como se pudieron dar cuenta, fue una lectura no tan extensa, pero sí como de las más extensas que por lo menos tienen este libro.
Me disculpo por el ruido que hubo de fondo del ladrido de perro, pero precisamente alguien timbró en la casa, entonces ya era demasiado tarde como para pausar el video. Espero que eso no haya causado tanto conmoción y que pues obviamente no se hayan distraído realmente, pero pues son ruidos que realmente no puedo controlar. Como siempre digo, o si no, debería tener un estudio aparte, algo que estuviese totalmente alejado, pero no lo tengo en este preciso momento, o no por ahora. Así que nada, eso fue todo por el día de hoy. Les deseo un excelente día, tarde o noche, sea el día, hora o lugar en el que estén escuchando este video. Nos veremos en una próxima oportunidad, así que les envío besos y abrazos y nada, descansen.